Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias por volver a participar de este ciclo de capacitaciones que estuvimos realizando entre el año pasado y este, con los mercados estratégicos que surgen desde el servicio de inteligencia comercial para la exportación de software y servicios informáticos. Hoy nos toca dar la última capacitación junto nuevamente a Romina Gallá, a José María Yonca y a Franco Basile, específicamente del mercado de Canadá, por lo cual, sin tantos preámbulos, ya conocen un poco la dinámica. Esta capacitación va a estar siendo grabada y la vamos a subir en el canal de YouTube a partir de mañana o si se puede esta noche. Y cualquier duda o consulta que tengan y que quieran realizar, las pueden ir haciendo al chat y nosotros se la transmitiremos directamente a los disertantes. Muchas gracias de nuevo a ERCA por acompañarnos en estos eventos. Y bueno, sin más, Romina, te dejo. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por la invitación, por la presentación. Gracias a ustedes por participar de nuevo. Un gusto otra vez compartir este espacio con todos ustedes. Hoy voy a hacer la introducción, como siempre, al mercado, en este caso Canadá. Les voy a contar un poco sobre las principales tendencias, las características, y después José María va a hablar de los aspectos legales y Franco de los tributarios. Les quería comentar, supongo que ya saben, pero por las dudas, que tanto de Canadá como de Estados Unidos hay unos trabajos que están en la página de ProCórdoba, ¿sí? Donde se explica mucho de todo esto, que sobre todo de la parte de las características del mercado que hablamos en la charla pasada y que vamos a hablar en la charla de hoy. Así que si quieren profundizar, el trabajo tiene 2 años, o sea, ambos trabajos tienen 2 años, pero algunos datos no van a estar actualizados, pero muchas cuestiones sobre las características generales del mercado van a estar mucho más detalladas que lo que vamos a ver hoy por una cuestión de tiempo, ¿sí? Bueno, comenzando, sí, siempre estos datos generales que ponemos para poder comparar el tamaño de las economías y sus características. Bueno, Canadá es una de las principales economías del mundo, ¿sí? O sea, una de las economías más grandes del mundo, pero es un país poco poblado, ¿sí? Tiene apenas 37,6 millones de habitantes, ¿sí? Bastante menos que Argentina, mucho más extenso geográficamente, ¿sí? O sea, es más del triple del área de Argentina, pero la mayor parte del territorio de Canadá no está poblado, ¿sí? Eso les voy a contar un poquito en un rato sobre las regiones, pero la mayor parte de la población y de la actividad económica de Canadá se concentra en la parte sur, ¿sí? Donde el clima es mucho más amigable que en el resto del territorio, ¿sí? Es un país de altos ingresos, ¿sí? Con un producto per cápita de casi 46.000 dólares anuales, y esto es incluso mayor en términos del poder adquisitivo, sí, es una economía también mucho más rica que Argentina. Inflación baja, bastante mayores tasas de inversión y bajas tasas de desempleo, ¿sí? Estos datos de desempleo yo siempre les pongo el de 2019, en el 2020 fue un año atípico por la pandemia, y un poco tiene que ver después con el ritmo de recuperación de cada país, ¿sí? Bueno, tal como sucede con el resto de los países que analizamos en este ciclo de capacitaciones, se trata de una economía mucho más estable que la economía argentina, ¿sí? O sea, voy a empezar por la inflación. Como ven acá, tasas de inflación muy bajas, ¿sí? O sea, todas casi siempre por debajo del 2%, ¿sí? En todos los últimos años. Y en el caso del crecimiento, van a ver que tal vez, o sea, el crecimiento ha sido obviamente mayor que en la Argentina, pero menor al de otros países que estuvimos viendo en este ciclo, pero a un ritmo sostenido. Si ustedes miran el gráfico, van a ver que hay pocos años de caída, ¿sí? Acá de lo más reciente se destaca la crisis del 2009, que como es una economía que está extremadamente vinculada a la economía estadounidense, ¿sí? Es a la crisis que tuvo su origen y su epicentro en Estados Unidos, impactó mucho sobre la economía canadiense, sí, no obstante la caída fue menor que la Argentina en ese año, y ahora en el caso de la pandemia, ¿sí?
pero se espera que pronto la economía canadiense vuelva al nivel previo a la crisis, ¿sí? Distinto lo que sucede en Argentina. ¿Sí? O sea, como ven, el caso de Argentina es un serruchito, ¿sí? O sea, es un serruchito, no, un serruchote, porque hay algunas digamos, caídas realmente muy fuertes en todo el periodo. ¿Sí? Entonces es una economía que crece en general a un ritmo sostenido, tal vez tasas no tan altas, pero constantes. Y esto desde el punto de vista macroeconómico siempre es preferible que una economía crezca a tasas relativamente bajas, pero de manera sostenida, y no que caiga, no sé, que crezca 7% para después caer 8%, ¿sí? Como a veces le pasa a Argentina. Yendo ya a lo que nos incumbe en el día de hoy del caso del sector de software y servicios de informática, ¿sí? En Canadá es un sector muy importante, ¿sí? Representa 2,6% del producto, ¿sí? O sea, de Argentina no hay datos actualizados, pero están menos del 1%, ¿sí? Para que tengan una idea más o menos en la referencia. Los ingresos en 2019 fueron de 65.000 millones de dólares, y 2/3 van al mercado local, si el resto se destina a la exportación, y ahí, o sea, ellos dividen al sector como en estas tres grandes categorías, ¿sí? O sea, lo que es diseño de sistemas y provisión de servicios es lo más importante, sí, casi 3/4 partes. Después los publishers con 17,5%, y el resto es lo que es procesamiento y hosting. ¿Sí? Las empresas, o sea, hay muchas empresas, 39.000 empresas en el sector, y son principalmente micros, ¿sí? La mayor parte de las empresas tiene menos de 10 empleados. ¿Sí? Es un sector que en términos de empleo es muy grande, ¿sí? 451.000 empleos, ¿sí? O sea, es casi el cuádruple de lo que tiene el sector en Argentina. Y si bien el sector de software y servicios de informática en el mundo es un sector calificado, ¿sí? En el caso de Canadá tiene niveles de calificación más altos que lo que podemos encontrar en América Latina. ¿Sí? O sea, 62% de las personas que trabajan en estas actividades son graduadas universitarias, y muchas de ellas con maestrías o doctorados, y esa muy, muy calificadas. Y de hecho el perfil de especialización, ¿sí? De la oferta canadiense y también de la demanda es mucho más sofisticada que lo que hemos visto en países de la región, ¿sí? O sea, similar a Estados Unidos, ¿sí? Y mucho más sofisticada que la que podemos encontrar en Colombia, Perú, México, Chile, que son los otros mercados que vimos ahí. ¿Sí? Esto también, este grado de sofisticación está vinculada a que digamos, la economía canadiense en general, pero este sector en particular, hay altas tasas de inversión en investigación y desarrollo. ¿Sí? Entonces, en los sectores, digamos, más importantes de la demanda vemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, con analítica, ¿sí? Con computación cuántica. ¿Sí? Ahora les voy a contar un poquito más sobre las principales verticales y eso. ¿Sí? Y así como es personal calificado, ¿sí? Una oferta y una demanda muy sofisticadas, también los costos son altos, ¿sí? O sea, el salario medio es de $66.000 anuales, ¿sí? También dentro de un rato les voy a mostrar algo un poco más desglosado, pero o sea, claramente el sector en Canadá no compite por precio, sino que compite por calidad. Bueno, ¿de dónde viene la demanda de software y servicios de informática? Principalmente del mismo sector, ¿sí? O sea, esto salvo en México, donde este sector era menos importante, vemos que esto es en general una constante en todos los países que analizamos. Digamos, la demanda en los sectores de bienes es relativamente poco importante, sí hay bastante de servicios, como por ejemplo, bueno, servicios para la construcción, sí, administración pública, todo lo que tiene que ver con retail. Y dentro de bienes se destaca la industria automotriz. ¿Sí? Algo que me parece que vale la pena mencionar del caso de Canadá es la importancia del sector audiovisual. ¿Sí? Canadá en los últimos años ha tenido un gran dinamismo del sector audiovisual, ¿sí? Digamos, hay mucho apoyo gubernamental al sector, y son importantes demandantes
de servicios de distinta índole, pero de servicios tecnológicos y de software para esa actividad. Y en particular se destaca el caso de la animación digital. Yo sé que es un sector diferente al de software y servicios de informática, pero tiene o sea, digamos, la animación digital tiene como, digamos, es la intersección del audiovisual y el sector de software y servicios de informática, ¿sí? Y ahí hay, digamos, canales líder en este sector, ¿sí? Y realmente hay, para todos los que hacen actividades relacionadas con esto, hay oportunidades, digamos, muy interesantes. Entonces, por eso me parece que vale la pena mencionar eso. Sí, cuando hablamos de animación digital no nos referimos solamente a dibujitos animados, ¿no? Sino también a animación digital, por ejemplo, para efectos especiales, ¿sí? Para simulaciones, mucho relacionado con la publicidad, ¿sí? Con digamos, la parte sí de dibujitos infantiles. Seguramente si tienen hijos o sobrinitos pequeños, gran parte de los dibujitos que ven ellos están hechos en Canadá. ¿Sí? Bueno. Yendo un poco a las localizaciones, ¿sí? O sea, este es el mapa de Canadá. De hecho, algunas de las islas del norte no se ven en el mapa, pero de todas maneras ahí la actividad económica es muy poco relevante, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sector tecnológico se concentra principalmente en lo que le llaman el triángulo tecnológico. ¿Qué es eso? Es esta área que está acá de Ottawa, Toronto, ¿sí? Y Kitchener-Waterloo, que está ahí cerca de Toronto. ¿Sí? Son las tres principales ciudades para todo esto, ¿sí? Y ahí tenemos obviamente a las principales empresas de la mayor parte de estos sectores que mencionaba previamente, que son las principales demandantes de software y servicios de informática, ¿sí? También se destaca, ya, digamos, en la costa, ahora voy al caso de Quebec. Acá lo que tienen en negrita sí son las más importantes, ¿sí? En British Columbia está la ciudad de Vancouver, que también es una... ¿Hay alguien, puede ser que hay un micrófono abierto? No sé. Gracias. Les decía, en la provincia de British Columbia se destaca la ciudad de Vancouver principalmente, ¿sí? En Alberta, principalmente Calgary, y tenemos después, o sea, esta provincia que ven acá, la verde clarita, que es la provincia de Quebec, que es la parte francófona de Canadá. Si es en Canadá se hablan dos idiomas, inglés y francés, y ahora voy a profundizar en eso, pero en la parte francófona de Quebec, la ciudad más importante es Montreal y la ciudad homónima de Quebec. Estas también son dos localidades muy importantes en este sentido, ¿sí? El caso de la animación digital, que yo les mencionaba anteriormente, se destaca en Ottawa, que es la capital, ¿sí? La ciudad más importante es Toronto, pero desde el punto de vista de, por ejemplo, alrededor del 60% del empleo del sector está en Toronto. Ottawa es la más importante, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con animación digital, y Quebec es la capital de los videojuegos. ¿Sí? Los videojuegos también son un sector que tiene mucha importancia en Canadá, y ahí también, o sea, los videojuegos están un poco en la frontera entre lo audiovisual y software, ya en este caso por ahí más cerca del software que la animación digital, pero digamos no tanto, y ahí se concentran las principales empresas de ese sector, ¿sí? En el informe que yo les mencioné tienen todo esto mucho más detallado y cuáles son las principales empresas, ¿sí? Pero para que tengan una idea, tenemos en Canadá a las principales empresas del mundo, y la mayoría de ellas están en estas ciudades que yo les mencionaba, están Amazon, Google, todas tienen sede en estos países. Y también muchas empresas de origen canadiense, ¿sí? Que también son muy importantes en este sector. Bueno, en cuanto a las remuneraciones, sí, o sea, las remuneraciones, yo les dije antes que el promedio del sector está alrededor de, no me acuerdo si es 64 o 65 mil dólares anuales, no me acuerdo el número exacto. Acá lo tenemos desagregado por perfil, ¿sí? Hay información muy detallada sobre esto. Estos son los datos actualizados, ¿sí? En el informe tienen datos más viejos. De todas maneras, como es un país con inflación baja, no hay muchos cambios, ¿sí? Acá lo tienen por perfiles, ¿sí? Lo que es un manager, un desarrollador, un ingeniero, ¿sí? Alguien de soporte, y también está por área, ¿sí? O sea, toda la zona de Ontario
sobre todo, bueno, Waterloo y Ottawa tienen los salarios más altos de todo el país, ¿sí? Pero también como está, digamos, son los principales mercados, ¿sí? Junto con, obviamente con Toronto, que se pueden pagar esos salarios más elevados, y además ahí se desarrollan las actividades de mayor sofisticación. Entonces, también por eso estos salarios altos responden a el perfil mucho más calificado de los trabajadores respecto del interior. ¿Sí? Yo acá les puse nada más que las principales ciudades. ¿Sí? O sea, en realidad no el interior, sino estos, vuelvo a la diapositiva anterior, estas localidades un poco más pequeñas, ¿sí? Como puede ser, no sé, Victoria, Calgary, Edmonton, Halifax, que tienen, digamos, obviamente también personal más calificado, pero digamos, con menor nivel de sofisticación, son empresas por ahí menos relevantes, y entonces por eso los salarios son más bajos. Si bien no son estrictamente comparables, yo acá les puse el perfil de un senior en Argentina y un junior, que es el dato que les pongo siempre de la CESI, para que tengan una idea, ¿sí? O sea, los salarios son muchísimo más altos que los de Argentina. ¿Sí? También es mucho más el nivel de calificación promedio del trabajador, ¿sí? Entonces eso también les explica en parte la diferencia. Bueno, Canadá es exportador neto de software, servicios de informática y licencias, ¿sí? Acá, a diferencia de Argentina, que solamente tenemos datos de la parte de software y servicios, en el caso de Canadá también tenemos información sobre licencias de software, ¿sí? Que es lo que está en celeste en el caso de las exportaciones y en gris clarito en el de las importaciones. Canadá es importadora neta de licencias y exportadora neta de software y servicios de informática. ¿Sí? Como ven, digamos, el comercio había crecido bastante hasta mediados de la década pasada, así después se contrajo y en los últimos años ha vuelto a crecer. El principal proveedor de software y servicios de informática de Estados Unidos, acá no les puse licencias porque licencias solo hay datos de Estados Unidos y Unión Europea. Entonces, la parte de software y licencias ahí abajo tienen el dato, si la mitad viene de la Unión Europea, y incluyendo al Reino Unido, sí, 35% de Estados Unidos. La mayor parte de las importaciones de software vienen de Estados Unidos. Esto es algo súper lógico, considerando que son dos economías que están geográficamente cercas, culturalmente cerca, en las cuales se habla prácticamente el mismo idioma, porque Canadá tiene una parte que habla francés, que Estados Unidos es la principal economía del mundo, que tiene un acuerdo de libre comercio, ¿sí? Y que esto lo vemos en todos los sectores, ¿sí? O sea, en casi todos los sectores de la economía canadiense, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales, ¿sí? Otro importante en la provisión de servicios es India, ¿sí? Ahí, en el caso de India compite en Canadá por precio, claramente, y después países europeos. Dentro de lo que es resto del mundo, acá les destaqué a los 4 primeros latinoamericanos, si tienen valores súper bajos. Por ejemplo, Argentina es el número 31 entre los proveedores, el cuarto de América Latina con $1,5 millones, ¿sí? Esos son valores muy, muy bajitos y también con participaciones bajas, ¿sí? Ahí, digamos, como dato interesante, Chile exporta más que Argentina, ¿sí? Siendo que es una economía más pequeña y que en el caso de software no está tan desarrollado. No obstante, ¿sí? Estos son datos, es el último dato disponible, y en montos tan bajos a veces estos datos pueden estar sesgados por alguna operación en particular que se haya hecho, ¿sí? Así que no significa que sea siempre de esa manera, ¿sí? Pero esto, o sea, por un lado vemos que hay muy poca relevancia de Argentina, por otro lado, esto nos da la pauta de que tal vez hay mucho por ganarse un mercado muy grande, ¿sí? Muy atractivo, y que hay mucho margen para poder crecer ahí adentro. Bueno. En cuanto a barreras al comercio, como ven, Canadá, este también es el mismo gráfico de siempre, pero en este caso con foco en Canadá. Canadá es uno de los países que menos barreras al comercio aplica en este sector. De hecho, de todos los mercados que miramos hasta el momento, es el más abierto, ¿sí? Es este índice que va de 0 a 1, cuando 0 es completamente libre, 1 es completamente cerrado, está en 0,159.
Y las limitaciones, las más importantes, tienen que ver con la exigencia de tener al menos un canadiense en el directorio, ¿sí? Si uno tiene una empresa allá, y en cuestiones de discriminación en la contratación pública, ¿sí? Canadá es signataria del acuerdo de contratación pública de la OMC, pero Argentina no, ¿sí? Y además tiene un montón de acuerdos de libre comercio que tienen un capítulo sobre contratación pública. A todos los países que forman parte del acuerdo o de estos tratados de libre comercio, Canadá les da igualdad de condiciones bajo en ciertas circunstancias, ¿no? Pero les da igualdad de condiciones a los proveedores de esos países, ¿sí? Entonces, en ese caso, las empresas argentinas están en desventaja cuando le quieran vender algo a el gobierno central de Canadá o las provincias, porque justamente Canadá ha incluido a sus provincias en estos acuerdos, ¿sí? La buena noticia es que hay un acuerdo en negociación entre el Mercosur y Canadá, que incluiría, que incluye la negociación, el tema de los servicios, y también el tema de la contratación pública. Entonces, si en algún momento este acuerdo se firma y entra en vigor, para lo cual permítanme no ser muy optimista, si no creo que suceda en el corto plazo, pero si el día que eso suceda, si las empresas argentinas van a poder ingresar al mercado canadiense con menos restricciones, y esto es especialmente importante en el caso de la contratación pública, donde hoy existe una desventaja grande. Si en el resto de las cosas no hay tanta discriminación frente a otros proveedores, entonces no es un problema tan serio, digamos. Bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista cultural? Lo más importante es que Canadá es un país bicultural, ¿sí? O sea, como les decía hace un ratito, Canadá tiene, digamos, dentro de todo su territorio, la mayor parte fue colonia británica y, digamos, y heredó todo el idioma y la cultura británicas, pero la provincia de Quebec fue colonia francesa, y no solamente se habla francés, sino que tienen, por ejemplo, el sistema legal, eso les puede explicar mejor José María, pero el sistema legal está basado en el derecho francés, ¿sí? Mientras que en el resto del país en el sistema anglosajón. Entonces hay diferencias, no solamente culturales, sino también regulatorias relacionadas con eso. Los quebecuas, como le dicen a los de Quebec, son muy nacionalistas y muy defensores de la francofonía. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer negocios es fundamental, si uno quiere hacer negocios en la ciudad de Quebec o en Montreal, tener personal que hable francés. Obviamente que hablan inglés porque estudian inglés en la escuela, ¿sí? Así como en la parte en la que se habla inglés estudian francés, pero va a estar digamos, van a caer mucho mejor si van con personal que hable francés, ¿sí? Por ejemplo, se usa mucho que las tarjetas, o sea, le da mucha importancia a las tarjetas personales, y lo normal allá es que las tarjetas personales estén escritas de un lado en francés y del otro en inglés. Entonces, más allá de que ustedes vayan a hacer negocios en una provincia francófona o angloparlante, está bueno que lleven, ¿sí?, ese tipo de material. Digamos, es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Y tengan también en cuenta esto de la identidad quebecua, que es muy fuerte, ¿sí? Es como si en el Reino Unido estuvieran en Escocia o en España en Cataluña, ¿sí? O sea, incluso hay como movimientos separatistas, no violentos, pero sí hay como esa tendencia en Quebec, ¿sí? Los canadienses son muy puntuales, ¿sí? Y está muy mal visto que alguien llegue 10 minutos tarde a una reunión, ¿sí? No se imaginen si llegan más tarde. Entonces es muy importante que si van a tener una reunión, ya sea virtual o presencial, ¿sí? Si van a tener una reunión y por alguna razón, o sea, primero planeen como para poder estar en tiempo y forma, pero si por algún imprevisto se van a demorar, avisen, ¿sí? Si no, van a caer muy mal y van a dar una imagen de alguien poco confiable, ¿sí? Entonces, si uno quiere ganarse la confianza de un posible cliente y quiere mostrar que uno es una empresa que tiene un servicio en el cual uno puede confiar, ¿sí?, empiecen por ser puntuales. Son bastante respetuosos del protocolo, ¿sí? Suelen mantener mucha más distancia física
que los latinos, ¿sí? Bueno, en el momento de la pandemia eso no es un problema, pero esto en algún momento se va a terminar, entonces, por ejemplo, la distancia al hablar entre las personas sí es mayor a la que estamos acostumbrados en países de Latinoamérica, y lo pueden sentir como una invasión, ¿sí? a la privacidad, eso de acercarse, de hablar fuerte, que es más de los latinos. Son muy exigentes en términos de calidad, ¿sí? Y es fundamental que la empresa interesada en convertirse en un proveedor de un cliente canadiense muestre que tiene la capacidad de cumplir con los estándares que se exigen. Entonces, es importante ver qué tipo de certificaciones se exigen. Sí, en el informe tienen las más importantes que se exigen en el mercado canadiense, de todas maneras, dependiendo el rubro específico en el que ustedes estén y cuál es el cliente, puede ser que apliquen otras certificaciones, ¿sí? El canadiense, al igual que el americano y sobre todo que otros países como por ejemplo Alemania, y sobre todo, digamos, incluso menos que el americano. El americano puede ser que a veces se apele más a lo subjetivo. Si ustedes quieren hacer negocios con un canadiense, es importante que esto de, digamos, su capacidad de cumplir, de ofrecer un producto, o sea, un servicio de calidad, lo muestren con criterios objetivos, ¿sí? O sea, con datos, ¿sí? No les digan, soy la mejor empresa no, díganle, gané tal premio, vendí tanto más que el otro, crecí X%. Hay que respaldar cualquier argumento que uno quiera usar para la venta con un dato concreto, ¿sí? Entonces, digamos, la apelación a lo subjetivo no funciona como argumento de ventas. Entonces es muy importante eso, son muy apegados a lo cuantitativo, ¿sí? En este sentido es muy parecido a lo que sucede en Alemania. También a la hora de hacer reuniones son muy apegados a la orden del día, ¿sí? Si uno va a tener una reunión, es importante que cualquier tema que quiera tratar esté en la orden del día, porque si uno quiere de pronto plantear algo nuevo que no está ahí, puede ser mal visto, ¿sí? Entonces es importante que la agenda esté bien clara con anterioridad y que se siga aquello que se estipuló en esa agenda, ¿sí? Bueno, para terminar, ¿cómo se posiciona Argentina en Canadá? Bueno, entre sus principales ventajas es que los costos de Argentina son baratísimos al lado de los canadienses, ¿sí? De hecho, algo que, digamos, esto es algo que no, digamos, no solo le pasa a Argentina, sino a toda América Latina, y ahora voy a un punto que está un poquito más abajo. Las empresas canadienses, al igual que las empresas de software de muchos países del mundo, han crecido más rápido de lo que creció la oferta de trabajo. Entonces han empezado a subcontratar mucho personal en el exterior. ¿Sí? Como Canadá es un país de ingresos altos que paga salarios altos, puede salir a subcontratar y ofrecer buenos salarios en todo el mundo, y esto de hecho está haciendo en un montón de países. Se ve que las empresas canadienses están contratando recursos humanos como freelancers, pero también empresas para que le provean ciertos servicios. De hecho, el otro día cuando estaba armando la presentación de México y estaba viendo cuáles eran las principales localidades de México que demandaban trabajo, encontré un informe donde destacaba que dentro de los orígenes de la demanda de México, creo que el tercero, o sea, las primeras eran las principales ciudades de México y el tercero era Canadá, ¿sí? O sea, empresas canadienses buscando recursos humanos en México. Esto está haciendo, de hecho, las empresas canadienses, y bueno, y también americanas, pero le están robando, entre comillas, trabajadores a empresas de un montón de países en desarrollo. ¿Sí? Esto también pasa en Chile, ¿sí? Y digamos, puede ser aprovechado por recursos humanos, ya sea individuales o empresas de Argentina. Otras ventajas que tiene Argentina, obviamente el uso horario, ¿sí? El uso horario es muy adecuado para proveer servicios, sobre todo en lo que es la costa este, ¿sí? La zona de Toronto, de Vancouver y también de Montreal y Quebec.
pero para la costa oeste, con la cual creo que hay 4 o 5 horas de diferencia, dependiendo de la época del año, tampoco es un problema esto, así que es bastante adecuado. Y Argentina, dentro de lo que es América Latina, es el país que está mejor posicionado en términos de nivel de inglés, ¿sí? Ahí la dificultad es que por ahí en inglés India supera Argentina, ¿sí? Pero digamos, está bastante bien para lo que son las economías en el mismo uso horario, ¿sí? Y también, que esto se los va a contar a Franco después, hay un acuerdo para evitar la doble tributación, ¿sí? Entonces esto puede ser aprovechado. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, un poco lo que mencionamos siempre, ¿sí? El marco regulatorio local, la carga tributaria, pero en particular con respecto a Canadá, un problema que hay en Argentina es que en general de la gente que trabaja en el sector hay muy poca que habla francés bien, entonces esto para hacer negocios en Quebec particularmente sí es un problema. Entonces, esto es especialmente relevante, por ejemplo, si uno quiere hacer negocios con empresas de videojuegos, ¿sí? Que están en Quebec. Pero, digamos, es algo a tener en cuenta, no es que no tienen que ir ahí, pero sí está bueno que consigan gente que hable correctamente francés para hacer negocios en esa área. Es un mercado muy competitivo y exigente, entonces ahí el riesgo es no estar a la altura de eso, ¿sí? Y también tengan en cuenta esto que les mencionaba anteriormente, que hay una complejidad regulatoria importante, no solamente por esto digamos, como los dos modelos del derecho, sino además porque hay muchas cuestiones, tanto impositivas como regulatorias, que cambian de una provincia a la otra, ¿sí? Entonces, ahí José y Franco les van a contar mejor, pero es algo que es en general más complejo que en otros países que hemos visto hasta acá. Así que bueno, no me quiero exceder mucho con el tiempo, hasta acá llego, les agradezco mucho y obviamente si tienen alguna pregunta estoy a disposición. Gracias. Romina, bueno, como siempre, muchísimas gracias por tu presentación, excelente. Hay una sola pregunta por ahora en el chat que habla, que dice lo siguiente: teniendo empresa radicada en Estados Unidos, ¿tiene sentido crear una filial en Canadá o es usual que Canadá compre a empresas de Estados Unidos o prefiere comprar a empresas locales? Bueno, el tema regulatorio sobre dónde conviene hacerlo creo que es una pregunta para José. Los canadienses, o sea, a los canadienses les gusta comprar local, pero en parte, o sea, les gusta comprar local porque confían en la calidad de sus servicios locales, etc. De todas maneras, como vieron, Estados Unidos es el principal proveedor y compra mucho en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, te diría que incluso va a estar mejor vista la empresa de Estados Unidos que desde Argentina, ¿sí? En algunos sectores también depende mucho del sector. Por ejemplo, en videojuegos están bastante más abiertos a comprar en otros países, pero por ejemplo en animación digital solo salen a buscar afuera cuando lo necesitan, cuando no consiguieron a nadie o cuando el local es demasiado caro, pero si no es como que quieren manejarse con proveedores conocidos. Varía mucho como en el rubro, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, uy, justo se me movió, ahí está. Si bien los salarios pueden ser altos, ¿cuál es el costo de vida en relación a esos salarios? El costo de vida claramente es mucho más caro que en Argentina, ¿sí? Si bien todo lo que son productos comercializables internacionalmente, no sé, la ropa, por ejemplo, los electrónicos, los alimentos, pueden ser más baratos o similares que en Argentina, todo lo que es no transable, no sé, el alquiler, los servicios de electricidad, digamos, no sé, el transporte público, todo eso es mucho más caro que en Argentina. No obstante, el canadiense promedio vive mejor que el argentino promedio, ¿sí? En términos, ahí vieron que yo en la primera slide les puse, no, la primera, sí, la del panorama general está el producto per cápita en dólares corrientes y en dólares de la paridad del poder adquisitivo. El de la paridad del poder adquisitivo, que en Argentina está alrededor de 20.000, en Canadá está alrededor de 50.000. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, muestra más o menos a cuánto compraría, eso no es el salario del canadiense, sino el producto per cápita, pero digo, como indicador, es más del doble que en Argentina. Claro.
Y bueno, después hay una pregunta que la respondo yo, un segundo, que dice, bueno, muchas gracias Romina, ¿en qué parte del sitio web se encuentran los informes detallados? Eso lo tenemos nosotros desde ProCórdoba. Sebastián, te pido que te contacte con Julia y ella te lo va a poder enviar directamente, y si no, en la parte de inteligencia comercial, en el sector de software, dentro de la página de ProCórdoba. Y por último, Alejandro pregunta, ¿tendrá alguna referencia del valor del software en relación a la Argentina? Estamos cotizando software agropecuario Canadá y no tenemos referencia. No, ahí el valor del software, en general uno no habla de un precio, ni en Canadá ni en Argentina, de un precio del software, un precio unitario, porque varía mucho, depende de lo que uno haga. Yo tomaría como relación los salarios, ¿sí? O sea, la relación entre salario entre Canadá y Argentina, teniendo en cuenta que la productividad en Canadá es un poco más alta, ¿sí? Pero digamos, y eso, que el personal es un poco más calificado, etcétera, pero, o sea, por eso justamente yo creo que a diferencia de otros mercados donde Argentina tal vez puede diferenciarse por la calidad, yo creo que la ventaja comparativa de Argentina en este caso está en precio, ¿sí? No para ir a vender servicios de sofisticación baja, pero sí por ahí de sofisticación media, ¿sí? Salvo por ahí algún nicho muy específico de sofisticación alta, porque Canadá en ese sentido está mucho más avanzado que Argentina. Incluso en otros sectores, o sea, hay mucha demanda de tecnología, y ahí voy a cosas por ahí, otro tipo de aplicaciones de software en todos los sectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, en servicios en la minería canadiense, es una minería recontra sofisticada que demanda un montón no es el sector más relevante de la economía, pero sí, digamos, demanda muchísimo software para, no sé, la exploración de los suelos, para el tratamiento de los relaves, hay como, digamos, mucha para minería de asteroides, todas cosas, o sea, mucho más sofisticadas que por ahí lo que vemos, perdón, en la minería en Argentina o en Chile, por dar un ejemplo, ¿sí? Y ahí les iba a decir algo más sobre alguna de las, bueno, no olvides, cualquier cosa lo pongo en el chat, algo más sobre una de las preguntas. Sí, y lo único que han pedido el valor hora de referencia de un desarrollador senior. A ver, ya... Creo que estaba en la segunda o en la tercera Sí, el filmina. desarrollador, acá estoy viendo, es $65.000 anuales, gana un desarrollador. Te debo cuántas horas trabaja, te lo puedo averiguar, pero no, es una jornada laboral de 8 horas, más o menos. Hola, ¿qué tal? Aclaro ahí. Sí. Entiendo, porque mi duda es, ese valor sería para un salario mensualizado. Si vendiéramos, por ejemplo, a Argentina horas, eh, ¿hay algún valor de referencia que sugieran o algún lugar donde revisar valores de referencia de mercado? Bueno, hay en el informe que yo te lo puedo pasar, que usé para poner esos valores que están de referencia ahí, tiene un detalle mucho más grande por un montón de calificaciones, pero están todos los valores anuales, si no me equivoco. No recuerdo si estaban los valores horarios, yo busqué los anuales. Y ahí tenés como un montón de perfiles y también está desagregado por ciudad. Entonces, eso por ahí te va a permitir ver cada uno de los perfiles. De todas maneras, hay que tener en cuenta que muchas veces, o sea, lo que en un país se llama junior no es lo mismo que lo que se llama en otro país, o lo que se llama senior. Acá, por ejemplo, la Ceci le dice senior a alguien con más de 5 años de experiencia, ¿sí? Y tal vez en otro país un senior es alguien que tiene 10 o 15, o un doctorado, que acá puede ser alguien que no terminó la carrera universitaria, pero tiene los 5 años de experiencia. Entonces no son del todo comparables, pero yo les puedo pasar, se lo puedo pasar a Ezequiel para que lo distribuya este informe donde están los datos. Sería genial, Perfecto. muchas gracias. Ahora, Gracias Romina. Bueno, no hay más preguntas por el momento, así que de nuevo agradecerte Romina y pongo a José María, creo que se acaba de retirar y acaba de volver a entrar, no sé si José María, y se está conectando de nuevo. Estaba conectado con otra cuenta, recién lo vi. Ahí, un segundo. Hola. José María, acá, ahí está.
No, estaba con el celular, pero no me escuchaban. Quise comentar, no, quería comentar que tengan en cuenta que estamos hablando de dólares canadienses. Y es una cotización. Pensar en... Perdón, lo que mostré yo lo pasé yo a dólares estadounidenses. ¿Sí? En el informe que les voy a mandar lo van a ver en dólares canadienses. Pero pueden fijarse el tipo de cambio de promedio esto es 2020, se fijan el tipo de cambio y 0,75 creo que era el tipo de cambio, si no me equivoco, y lo convierte. No, Lo que yo le mostré sí son dólares estadounidenses. no, pero tengan en cuenta eso, digamos, para si quieren tener un parámetro con Estados Unidos de alguna manera, por industrias semejantes y que tenga que ver con van a vender dólares canadienses. Segundo, sí, efectivamente, digamos, no hay ninguna restricción para vender, ni salvo que se justifique específicamente ratificando lo que decía Romina, el hecho de incorporar una compañía en Canadá, pero Estados Unidos pueden vender perfectamente. Yo tengo varios clientes que lo están haciendo. Bueno, José María, si querés ya arrancar directamente... Vale, yo les voy a pedir, yo estaba medio lento, digamos, se la mandé hace un rato la presentación porque estuvimos con un cierre de una operación en el estudio y estuve muy corrido. Son unas pocas slides, igual. ¿Vos, Romy, se las mandaste a los chicos? Sí. Pero la pueden presentar ustedes, porque el otro día me trabé y vamos a perder de nuevo tiempo con eso, seguro. Si quieren la presento yo, porque yo les pasé el PDF, pero si quieren acá tengo el PowerPoint, así que la puedo pasar yo. Bárbaro, gracias. Perdón, No hay problema, espérenme un segundo que comparto. ¿Lo ven bien? Perfecto. Listo, yo me muteo y te dejo a vos ahora. Dale, adelante. Bueno, un poco para completar lo que decía Romina, de nuevo, como decíamos el otro día, no vamos a volver sobre muchos aspectos que ya hemos evaluado digamos, en términos generales en cuanto a formalidad de contratación, en cuanto a qué tener en cuenta o no tener en cuenta. Vamos un poco más que nada a los aspectos que son diferenciales de lo que vimos en otras jurisdicciones, cuando analizamos otras economías, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esta realidad que, digamos, ocurre en muy poca parte del mundo, que ocurre en Canadá, ¿no? Digamos, por lo que bien explicaba Romina recién, la coexistencia de dos regímenes jurídicos, uno el sistema francés continental, es el código francés, como nosotros pensar en lo que son las leyes y códigos como tenemos en Argentina, tenemos en gran parte, bueno, en toda América Latina, y el propio sistema de lo que se llama el Common Law, que es el sistema anglosajón, que tiene que ver con, aunque ahora se ha desnaturalizado un poco, pero básicamente toda la ley y la resolución de cualquier cuestión legal se basa en lo que han sido las decisiones judiciales previas, ¿no? Entonces, no necesariamente hay una ley que diga que esto se hace de esta manera o es de otra, aunque haya algún tipo haya determinadas leyes, como la ley de corporaciones, ley de, digamos, varias leyes, pero en lo que tiene que ver a mucho detalle, digamos, el sistema francés va mucho más al detalle por lo que se llama el sistema codificado, ¿no? Existencia de diferentes códigos civil, comercial, penal, administrativo, ¿sí? Entonces, esto lleva, por un lado, y explica muchas veces cuando nosotros contratamos con países del Common Law, se encuentran con documentos legales muchísimo más redactados, de mayor detalle, porque, digamos, de alguna manera no tenés, en principio, una aplicación de la ley digamos, que se aplique supletoriamente. Acá vos podés firmar un contrato de alquiler en Argentina, dice dos cosas, dice contrato de alquiler, aunque no se haga así, pero digo para darles una referencia, pero está la ley de alquileres, el Código Civil y Comercial, que va por default, se aplica, ¿no? Entonces, esta duplicidad de sistemas jurídicos, además, coexistiendo, ¿no? Principalmente en la provincia de Quebec, todo lo que tiene que ver con el sistema francés, y en el resto de las provincias el sistema del Common Law.
Además, si bien hay 3 niveles de gobierno, digamos, como podríamos decir, digamos, el gobierno federal, digamos, digamos que está por encima, después los gobiernos provinciales y luego los gobiernos municipales. Los gobiernos provinciales tienen una gran autonomía y hay que tener muy en cuenta, como bien decía Romina, las legislaciones a nivel de los gobiernos provinciales, porque dependiendo, y ya vamos a ver, dependiendo en qué estado, en qué provincia estén haciendo negocios, digamos, pueden no poder estar utilizando una compañía que abrieron en otra jurisdicción, en otra provincia, ¿no? Que es una gran diferencia digamos, con muchísimos países, es decir, donde en principio vos abrís una compañía y con esa compañía puedes operar en todo el país y fuera del país si el estatuto te lo permite. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una ley, simplemente para mencionarlo, pero no es menor, una ley que analiza y revisa todo lo que es la inversión extranjera, la inversión directa extranjera en Canadá. ¿Sí? Si podés pasar el slide, Romina. Esta ley entonces obliga a todos los inversores extranjeros, obliga o manda a todos los inversores extranjeros a hacer un proceso de registro previo, digamos, que es administrativo, para informar al Canadá qué inversión se va a hacer, de qué manera se va a hacer y quedar habilitado a partir de ahí para poder hacer la inversión. Hace un rato Romina comentaba, y en principio esta ley fija un plazo de 30 días para el gobierno para expedirse en cuanto a la aprobación de esa inversión, porque hay ciertas inversiones que están digamos, restringidas, que no es el caso nuestro definitivamente de lo que tiene que ver con la tecnología, servicios de IT, informáticos y relacionados, pero en otros casos, por ejemplo, como el sector audiovisual, que está fuertemente, digamos, bancado por el gobierno, es decir, hay una industria audiovisual, hoy, como bien decía Romy, no solo los dibujitos, sino cualquier serie que ustedes piensen que tal vez está filmada en Nueva York y parece Nueva York, en realidad es Toronto, digamos. La famosa serie Suits, por ejemplo, les cuento una que es de abogados, que por ahí algunos de ustedes la vieron, que es muy divertida. Esa está filmada plenamente en Toronto, y vos pensás que por ahí hay alguna filmación, alguna locación que hacen me ha tocado por motivos laborales estar casi 15 días en Toronto trabajando, fue la única experiencia que tuve, digamos, en un congreso y luego viajes, visitas a estudio de abogados y demás allá, y algunas locaciones a veces que aparecen del centro, porque anduvimos mucho por la zona de los estudios de abogados de New York, son esas locaciones de SUS, ¿no? Es decir, el hotel donde estuvimos, que era un hotel que es bastante, digamos, no digo que es el mejor hotel, pero es un hotel bastante, digamos, reconocido, digamos, que es objeto digamos, de locación para filmaciones. Cada 2 por 3 aparece en alguna película, algún rincón de ese hotel lo ven. O sea, entonces, esto es prácticamente, dicen que el Hollywood, digamos, hay un Hollywood en Canadá, digamos, ¿no? Y si ven en las películas, al final van a ver muchas veces el loguito de Quebec o de Toronto entonces el sector audiovisual y muchas veces, y por ahí ustedes estén directo o indirectamente vinculado al sector audiovisual a través de prestación de servicios o desarrollo de software o animaciones o lo que fuere, con lo cual es importante tener el ojo. Bueno, no me quiero ir del eje de la charla de estos minutos, ¿no? Entonces, les hablaba de la notificación de la ley de inversiones, les hablaba también de los tiempos que están involucrados. Importante destacar también es que no existe, el Canadá no tiene ningún tipo de restricción al flujo de ingreso y salida de divisas. Digamos, esto lo digo porque, digamos, lo estamos padeciendo, digamos, todos los prestadores de servicios, de los cuales los abogados no somos ajenos, tanto como ustedes. Obligación de liquidar, contener, mantener, ¿no? Esto no existe, simplemente sí lo que van a ver luego con Franco, el tema de que los pagos se cumplan con las retenciones de impuestos a las ganancias que correspondan, ¿no? En ese sentido, ya Franco va a explicar un poco cómo funciona la Argentina con Canadá y la existencia de un acuerdo, ¿no? Bueno, podemos pasar a la otra, Romy. Bueno,
Aquí tenemos, como había adelantado Romina, diferencias, ¿no? Y temas a tener en cuenta, porque muchas veces, bueno, mira, como decía usted, la verdad, tengo clientes para Canadá, me parece Canadá una interesante plataforma para a partir de ahí atender al mercado americano, lo es, definitivamente lo es. Canadá tiene una robustez muy importante para lo que es tanto el crecimiento, expansión, hay una comunidad también emprendedora muy importante, digamos, desde el punto de vista de facilitación de los startups, sobre todo Toronto es un hub muy importante de innovación y demás. Y es muy interesante un régimen que tiene, que simplemente lo comento, que tiene que ver con la posibilidad de obtener financiamiento para las empresas a través del mercado de capitales, ¿no? O sea, se habla, digamos, yo siempre digo, estamos en un sector de empresas que son altamente escalables, y que no pueden descartar en pensar en tener el día de mañana, digamos, si tienen un crecimiento sostenido, digamos, coronar ese crecimiento con una salida a la bolsa, ¿no? O tomar financiación es un mercado, el mercado de capitales, el mercado financiero es un mercado súper maduro en Canadá, digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema bancario está súper, muy desarrollado, y es muy serio, y es muy interesante la posibilidad de estructurar, digamos, compañías para buscar la salida a la bolsa, ¿no? A costos, punto uno, y a importes también bastante más inferiores, obviamente, que hacerlo en Estados Unidos, pero con todo un sistema jurídico, con toda la seriedad y demás, ¿no? Entonces, esto está pasando, digamos, recientemente, un colega estaba asesorando a algunas empresas del sector minero, que claramente es uno de los, si no es el principal, uno de los principales jugadores en el mundo, Canadá, y estaban estructurando una salida a la bolsa, financiamiento de empresas, digamos, a partir de un mercado de valores en Canadá. Entonces, ahora, dicho esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay básicamente dos posibilidades de incorporar la compañía, ¿no? Hacerlo a través hacerlo a través del sistema de la ley federal, digamos, de compañías, donde te permite a vos, la compañía que incorpores, que pueda desarrollar negocios en todas las provincias, ¿sí? Sin necesidad de tener una nueva registración, o puede ser que ustedes decidan, bueno, yo quiero habilitar mi compañía para actuar en British Columbia, o en Ontario, o en Quebec, ¿sí? Y en el caso de que sea, ahí hay que ver los estatutos, digamos, las leyes de corporación, de corporación, de creación de corporaciones, las leyes de sociedades, digamos, de cada una de las provincias, para ver qué restricciones tienen, qué formalidades tienen, y en principio el dato es que, digamos, en términos generales, no lo voy a ahondar, ni tampoco lo conozco en detalle, no quiero chapucear con esto, pero lo que hay que tener en cuenta es decir, bueno, vamos a abrir, tenemos un agente, un representante que nos lleva a abrir la compañía en Quebec. Bueno, veamos si esa compañía es efectivamente eficiente, porque yo pienso vender en British Columbia, pienso exportar desde ahí y demás, si esa compañía realmente nos sirve o no, o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? De la mano de esto también es importante verificar en la cuestión de los nombres comerciales, ¿sí? Verificar en los diferentes registros si no puede haber situaciones de homonimias, como hay dobles, triples o múltiples registros. Situación que pasa aquí en Argentina también, porque ustedes pueden incorporar una compañía en Cava, en IGJ, la pueden incorporar en personas jurídicas en Córdoba, ponele. Y le pueden poner el mismo nombre, o sea, dos compañías distintas pueden llevar el mismo nombre, pero eso puede generar confusión. Entonces, más allá de esto que pasa con Canadá, pero bien viene por ahí siempre el tip de que ustedes, cuando le quieran poner, más allá que ustedes tengan una marca, la registren y demás, cuando ustedes le van a poner el nombre a una compañía, verifiquen que esa marca no esté registrada, por un lado, ¿sí?
para evitar eventualmente tener oposiciones, ¿sí? Porque yo siempre cuento el caso que me pasó, digamos, es personal y sobre el error se aprende, y esto lo aprendí mucho más tal vez de grande que de chico, pero a contarlo, pero creo que vale la pena. Hace muchos años un cliente había armado un emprendimiento, en ese momento había, en Buenos Aires estaba lleno de canchas de fútbol, o empezaban las canchas de fútbol sintéticos, ¿no? Entonces iba a tener también un local, iba a tener un local de gastronomía y demás. Y estos chicos decidieron hace muchísimos años, fue casi en la época que había venido McDonald's a la Argentina, ponerle de nombre, porque les gustó el nombre Cuarto de Libra, el nombre del sándwich, porque habían decidido esto en un McDonald's, yo no sé, bueno, se las hago demasiado larga, pero bueno, la cuestión es que le habían puesto Cuarto de Libra a la sociedad. Y a los 15 minutos que registramos la SRL, debe haber sido mi segunda SRL, recibimos una carta de documento de McDonald's diciendo que no, que puede haber un lugar de confusión, porque ustedes tienen bueno, nada, tuvimos que cambiar el nombre, tuvimos que hacer rectificatorios, entonces tengan en cuenta esto porque, digamos, siempre cuando se van a alargar con algún nombre en general, siempre verificar que, no esté, que esté disponible, que no se preste a confusión, ¿sí? Por un lado. Y después, por otro lado, si lo tienen registrado, después lo pueden proteger, tanto a nivel, porque los registros de marca no están unificados, el registro de marca no está conectado ni conversa con el registro de personas jurídicas, ni de IGJ, ni de... Entonces, ese es un laburo que lo tienen que hacer ustedes. Pero bueno, me fui por las ramas, pero no era menor el tema. El otro tema es que en el caso de las provincias, entre comillas, francesas, le hace Quebec, van a tener que tener toda la documentación en francés, su nombre comercial en francés, o sea, esto, digamos, es claramente, no digo una barrera, pero, digamos, dependiendo de dónde estén, es digamos, un punto a tener en consideración. ¿Qué tipo de compañía hay en Canadá? Y en principio nos encontramos con los tipos societarios que nos encontramos en otros países. El más desarrollado, divulgado, a diferencia tal vez de lo que podemos decir de Estados Unidos, que puede ser bueno, pueden ser las Corp, pero son mucho también las famosas LLC, Limited Liability Corporations. En Canadá es la corporation y cuando es una inversión extranjera se la llama Canadian Subsidiary Corporation, que como decíamos recién se puede constituir a nivel federal o provincial. En cuanto a los directores, si bien digamos, las formalidades son bastante, las de constitución son bastante sencillas en cuanto a las exigencias y demás, hay una exigencia, como bien marcó Romy, de residente canadiense, ¿sí? La ley habla de un 25% de residencia canadiense, pero, digamos, sobre el directorio, pero para eso tenemos que tener, digamos, denominar 4 y acabar teniendo un canadiense, con lo cual y eso puede llevar más costos, digamos, y más complicación, con lo cual cuando se constituye para hacerlo, entre comillas, fácil con un director, ese si es un único director, claramente vamos a necesitar que sea un director canadiense, residente canadiense. No hay exigencia para las pequeñas compañías de contar con auditores, pero sí de guardar las formalidades, ¿sí? De llevar contabilidad y lo que podemos imaginar para cualquier cuestión razonable. Hay un tema con los directores que se insiste mucho, que tiene que ver con que el criterio de la vara de medida de la responsabilidad del director es muy fuerte en Canadá. Es decir, o sea, el director, a diferencia tal vez a diferencia de otras jurisdicciones que puede tener responsabilidad, pero aquí es muy marcada la responsabilidad, puede tener responsabilidad fiscal, laboral, no solo societaria frente a los socios, y porque debe privilegiar el director el interés de la sociedad antes que su propio interés. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, de que se nos va a mirar con un grado de responsabilidad, o sea, van a estar con 4 ojos viendo qué es lo que hace el director. Otra manera usual, no usual, pero digamos bastante común de operar es a través de sucursales, ¿no? O sea, la propia compañía que tenemos en Estados Unidos abre una sucursal en
en Canadá, o es la compañía argentina que abre una sucursal en Canadá, y ya es, pero es un poco lo que siempre reiteramos también, acá juega todo el tema de que no hay un deslinde de responsabilidad, no hay una autonomía, no hay un desacople, digamos, por responsabilidad, lo que, digamos, si la sucursal falla, van a ir contra la casa matriz. No tenemos el caso, digamos, en el caso de las corporaciones. ¿Podés cambiarlo, Romy? Bueno, también tenemos un tipo societario, y no está mal, no es un error de tipeo, dice sociedades de responsabilidad ilimitada, que es un tipo societario que se utiliza mucho por cuestiones fiscales las compañías americanas, pero no es para el caso nuestro detenernos. También existe, pero más para los canadienses, la empresa única de propiedad, y también lo que serían las SRLs o los partnerships generales y limitados, pero digamos, en este caso más para empresas de prestaciones de servicios de otro tipo, no es específicamente lo que hacen ustedes. Sí, sí, y esto puede ser una alternativa, hacer negocios a través de joint ventures, es decir, como ya más de una vez comentamos, conceptualmente es la unión de dos empresas, no para constituir una tercera empresa, sino para, a través de un contrato de joint venture o de consorcio, como le podemos llamar también, se ataca algún negocio determinado o alguna línea de negocio determinada. Esto, a diferencia de la sociedad, es un contrato que distribuye deberes y obligaciones entre los socios que mantienen la independencia, no pierden independencia, no se confunden los negocios del socio con los del joint venture, siguen las cosas separadas, pero digamos, están juntos limitadamente para desarrollar ese X o Z negocio, ¿sí? Luego también existen las posibilidades de hacer negocios o digamos, abordar el mercado a partir de contratos de distribución, como ya vimos, de agencia, franquicia y, digamos, de nuevo, como yo les decía anteriormente, todos los esquemas de contratos que podemos tener con Estados Unidos, que podemos tener que hablábamos con los MCAs, los Master Services Agreement, los Independent Contractor Agreement, los Services Agreement y demás, aquí juegan de la misma manera. Entonces, esto es algunos comentarios que yo les quería dejar. Desde lo personal, hoy en el estudio tenemos una compañía de tecnología que es canadiense y que está haciendo negocios aquí en Argentina, básicamente dando licencias de un software que ellos desarrollaron para el sector bancario. De nuevo, el sector bancario es un sector muy maduro en Canadá, pero ellos tiempo por tiempo recurren a músculo argentino para desarrollar y demás, con lo cual está bien visto, digamos, se ratificó plenamente la posibilidad de tal vez algún comentario, Romy, con relación a algo que decías vos de la ventana de oportunidad argentina también, o casi el mismo uso horario y la cuestión con los indios. Yo la experiencia que tengo de clientes americanos, sí, americanos principalmente, o propios clientes argentinos que le venden a compañías en Estados Unidos, es que a veces con el inglés, si bien los indios hablan el inglés, les cuesta entenderles, ¿no? Paradójicamente tenemos digamos, este buen nivel de inglés también tiene por temas de acento, por temas digamos, de forma y demás, digamos, es un empujoncito, una ayudita que tenemos incluso para competir con los indios, cuando, bueno, claramente ellos entran por el precio también, ¿no? Perdón, ¿puedo meter una pastillita ahí? Y otra cosa, respecto a India, lo que Argentina se destaca es en términos de cumplimiento. Tienen como por ahí un tema que tienen a veces las empresas, tanto americanas Totalmente. como canadienses, es que le dicen a alguien en India, ¿puedes hacer esto? Y le dicen sí, cuando en realidad es no. Y después le van como dando vueltas y no termina de entrar el argentino, por ahí le dice, no lo puedo hacer. Mira, una compañía que es digamos, vecina de la audiencia, porque es de Córdoba, intentó armar un equipo
y trajo gente de la India acá para ver, viste, si podían, y realmente no, en la evolución de ellos descartaron, ¿no? Alguno de ustedes de la audiencia seguramente vio la serie Silicon Valley alguna vez, y en un momento cuando quieren ahorrar plata con los programadores, o les cortan el chorro, yo no me acuerdo bien porque no tengo mala memoria, el startup decide contratar digamos, desarrolladores en todas partes del mundo, ¿no? Y no aparece ningún argentino ahí, ¿no? Paradójicamente. Pero aparece gente, si mal no recuerdo, de la India, de Europa del Este. Y el gran problema era las diferencias horarias y que no se entendían, ¿no? Y que lo graficaba muy bien, ¿no? Así que sí, es esa ventana y cuidar eso, sabiendo que hay una debilidad ahí, esto es cuidar el tema de poderse hacer entender bien, buscar digamos, equipos capacitados, project managers que puedan coordinar, que puedan resolver y que puedan entender, sobre todo a veces cuando entramos en cuestiones técnicas, ¿no? Hay muchas anécdotas, de nuevo, esta empresa que es cordobesa también, que en algún momento tendríamos que hacer un seminario con ellos porque realmente es muy interesante, como contaban al principio, que no entendían nada, digamos, le metían la pata con los temas técnicos hasta que le encontraron la vuelta, ¿no? Y además los franceses, que digamos, si bien son franco-canadienses, el francés no tiene una paciencia que tiene, digamos, por ahí en otras jurisdicciones, ¿no? Son bien bravos, ¿no? Así que bueno, eso era un poco algo que quería comentar. Por ahí había alguien que estaba vendiendo o que estaba con negocios de software para el agro. Es un sector muy interesante el agro en los farmers canadienses. Nosotros en el estudio atendemos una empresa que está relacionada con semillas forrajeras y es un negocio realmente muy fuerte. Y gente, como bien dice Romina y Cuenta, son súper correctos, extremadamente educados, respetuosos. No es muy diferente, digamos, por ahí en la experiencia que he tenido yo, me puedo equivocar, tanto con colegas como no digo que el americano sea más, sí, digamos, es un tipo muy pro business, pero es súper educado, correcto, digamos, es muy agradable de tratar, muy respetuoso, súper agradable de tratar, por lo menos en la experiencia que yo tuve, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar, digamos. Y además, realmente es un país increíble desde el punto de vista de la multiculturalidad que hay. Digamos, vos estás ahí en Toronto caminando y es la Torre de Babel, ¿no? Realmente la torre. Me tocó ir en una época no muy dura, también está eso, digamos que de algún punto hay que entenderlo, digamos, que tiene que ver con que ellos sufren digamos, dependiendo de dónde vivan, tienen unos inviernos durísimos, durísimos, y eso a veces también juega en cuanto a la personalidad, juega en cuanto a los tiempos y demás, pero es un país digno de conocer, la verdad es muy interesante. Bueno, José María, muchísimas gracias. Hay una sola pregunta específicamente en el chat, que solamente dice: para validar antes de vender servicios en cualquier provincia de Canadá, debemos asesorarnos de los registros y marcas a realizar antes de efectuar la primera operación comercial. Si operamos desde una empresa radicada en Estados Unidos también, ¿o tendríamos alguna facilidad respecto a dos cositas y me disparó dos cositas que quería agregar, o por lo menos una que me estoy acordando ahora. Tema marcas, hay una diferencia. No, la verdad que no. Si vendés de Estados Unidos ya no. Siempre yo creo que es aconsejable seguir y googlear y ver y buscar, y si tiene un agente de marca que cada tanto haga alguna pesquisa, ver cómo están con la marca, ¿viste? Esto es importante cuidarlo, ¿no? Digamos, sobre todo si la marca se identifica muy fuertemente con el servicio que vos prestás, ¿no? Eso es importante. El tema de marcas, a diferencia de lo que es Estados Unidos, Canadá tiene adhiere a la Convención de Niza y a la Convención de Madrid, con lo cual es como en Argentina, que no necesariamente tenés que probar el uso para la marca, ¿no? Como es en Estados Unidos, que sí lo tenés que probar. Pero bueno, eso es un tema para ver. Y otra cosa que no es menor y que a veces, digamos, cuando hay que intercambiar documentos, y lo estamos padeciendo en carne propia ahora,
con una documentación, es que no es suscriptor firmante del Tratado de La Haya, de la apostilla. ¿Qué es la apostilla? Es un régimen que es un tratado internacional suscrito por una enorme cantidad de países que te simplifica la legalización de documentos para hacerlos valer en otro país, ¿sí? Entonces, lamentablemente Canadá no lo tiene, y dependiendo de dónde esté tu contraparte, si tenés que mandar un documento, y ahora van a ver con Franco el famoso documento del certificado de no residencia fiscal, y que ello puede ser un dolor de cabeza importante, máxime cuando, como Franco va a contar ahora en un rato, la AFIP tiene unos criterios absurdos para la conformación de esos documentos, ¿no? Así que eso es algo que no estaba en los slides, pero no quería dejárselos de comentar. Y que por ahí nos puede demorar, ¿viste? A veces la validación y aprobación de documentos sobre lo que viene de allá, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, José María. Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo agradecerte por la presentación súper clara para entender los conceptos legales para la exportación y erradicación. Y dejo a Franco directamente Una sola para... cosita, digamos, Sí, cualquier duda que tengan o cualquier tema que quieran profundizar desde el punto de vista jurídico y demás, me lo envían a través de ustedes y nosotros se lo respondemos, ¿eh? Porque, muchísimas de gracias. nuevo, la idea era dar un panorama general, digamos, es una jurisdicción con la que, digamos, tenemos trato, pero no es, digamos, una jurisdicción donde estamos todos los días trabajando. Entonces, lo que quise dar es un marco tampoco para no aburrirlos hoy viernes y a esta hora con temas legales, pero es un poco eso a disposición. Gracias, ahora sí, perdón. Gracias, gracias de nuevo. Y bueno, y Franco, te dejo todo tuyo. Bueno, gracias Ezequiel. Voy a compartir mi presentación. Buenas tardes a todos. Romy, José María, espero que estén bien. ¿Se ve ahí? Sí. Excelente. Bueno, como dijimos, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a imprimirle dinamismo este viernes de solcito para que no sea una cosa muy pesada la parte impositiva. Como hacemos en todas las charlas, porque quizás alguno se salteó alguna anterior, simplemente para recapitular y ver dónde estamos parados y cuál es lo que venimos viendo hasta ahora. Recordemos que las empresas argentinas pagan impuestos a las ganancias en nuestro país y a la vez es probable que se exportan servicios tengan algún pago o algún cargo de impuesto a la renta en el país donde esté su cliente. Ese pago se hace generalmente vía retención y el quid de la cuestión está determinar si esa retención para mí es un sobrecosto, para mí, digamos, exportador argentino es un sobrecosto o hay alguna posibilidad de poder tomármelo como pago a cuenta en el impuesto argentino. La historieta es de que esa posibilidad va a estar contemplada si hay algún convenio para evitar la doble imposición firmado entre Argentina y el país donde está mi cliente, ¿no? Básicamente. A lo largo de las charlas, esta ya es la sexta que hemos tenido, hemos compartido casos donde hay países que tienen convenio y países que no tienen convenio y por lo menos a nivel numérico es sustancial la diferencia porque termina siendo un sobrecosto que quizás es del 15, 20 hasta del 30% por el valor de la exportación. Obviamente las exportaciones de servicio no pagan IVA, pero pagan los derechos de exportación del 5%, que en principio están vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021, pero veremos qué pasará con eso, si se vuelve a correr la meta de llegada o no. Y después con ingresos brutos, en general en las provincias más grandes, está exenta del impuesto a las exportaciones de servicio, pero puede ser que esté grabado en algunas otras jurisdicciones. Hoy en día más o menos estamos hablando de 13, 14 jurisdicciones que lo eximen y entre 10 y 11 que lo graban, entonces hay que revisar donde uno tiene actividades, porque puede ser que haya alguna jurisdicción que esté grabando las expos de servicio y si somos contribuyentes de convenio multilateral, sabemos que hay que atribuirle base imponible a todas las jurisdicciones donde estoy desarrollando parte de mi negocio. Bueno, esto sería más o menos el resumen súper breve de la cuestión macro de la parte impositiva y cómo atacar las exportaciones de servicio, digamos, en general. Adentrándonos en Canadá, que es lo que nos convoca el día de la fecha, bueno, no voy a agregar mucho a lo que ya dijeron Romy y José María, pero sí es cierto de que es un país algo complejo. Digamos,
¿Qué le suma complejidad a un país? En mi humilde opinión, el federalismo. El federalismo lo que hace es crear diferentes niveles de gobierno, como dijo José María, hay 3 niveles de gobierno en Canadá, está es parecido a Argentina, ¿no? Está el gobierno federal, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Ahora, cada uno de estos gobiernos o de estos niveles de gobierno, como sabemos, tiene un montón de funciones a su cargo, se descentraliza de diferente manera y para cada función, ¿no? Aparejada hay que financiarlo. Entonces, cada uno de los niveles de gobierno tiene diferentes potestades tributarias y eso es lo que hace que se vayan sumando como capas impositivas a medida que vamos ahondando. Esta complejidad aplica sobre todo para ellos, ¿no? Para los que están residentes en Canadá, pero ahora vamos a ver que hay algún correlato y algún rebote para el que es una entidad extranjera que exporta o realiza algún negocio en Canadá. Como dijimos, las empresas extranjeras solamente van a estar alcanzados por los ingresos de fuente canadiense, o sea, obviamente que no están alcanzados por todas sus rentas. Esto funciona igual que como lo vimos para Argentina, ¿no? El extranjero solamente paga impuestos sobre lo que gana en Argentina. Bueno, el extranjero para Canadá solamente va a pagar impuestos sobre lo que hace en Canadá. En este caso sería para la exportación de servicios que realizamos desde Argentina a Canadá. Como mencionó Romy, hay un convenio firmado para evitar la doble imposición entre Argentina y Canadá, que es del año 1994. Allí, bueno, se establecen más o menos lo que se ven en todos los convenios, diferentes alícuotas de retención para actividades específicas y para lo que serían regalías, y de vuelta acá, como mencionamos en alguna otra charla, regalía no piensen solamente en tener una marca, en tener Coca-Cola y cobrar una regalía, sino que aquí se incluyen, por ejemplo, el asesoramiento técnico, el asesoramiento profesional, en general la contraprestación, digamos, o el contravalor de un asesoramiento profesional. A estos fines se denomina una regalía, ¿no? Te estoy pagando una regalía, aún lo que estoy exportando sea un servicio profesional o una consultoría o un desarrollo de software. Bueno, como prevé el convenio, básicamente creo que a los fines de la audiencia importan 2 alícuotas de retención, que es el 10% para lo que es, bueno, básicamente asesoramiento técnico, servicios de asistencia técnica, concesión de uso de marcas, de modelos industriales, modelos científicos, etcétera, etcétera. Todo esto se incluye dentro de la alícuota del 10%. Acá entendemos que es donde se incluyen los servicios de asistencia técnica, o sea, si yo estoy dando alguna especie de consultoría, la retención que me van a aplicar es del 10%. Y si por el contrario yo estoy exportando alguna licencia de software o estoy cediendo alguna propiedad intelectual registrable, ya algo un poquito más formal, registrable o susceptible de ser registrado, como puede ser el software en este caso, la alícuota de retención es del 15%. Esto es algo menor a la alícuota general, ¿no? O sea, si no hubiera convenio, el exportador hacia Canadá debería sufrir una retención del 25%. O sea, como vemos, el convenio es una ventaja por sobre la ley doméstica canadiense. Como decimos, como ya dijimos en algunas otras charlas, algunas cláusulas que hay ya de protocolo, ¿no? Que están en casi todos los convenios. Si hay algún contrato de transferencia de tecnología, este debe estar inscripto en la autoridad canadiense respectiva y en el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, acá en Argentina, dependiendo quién sea el adquirente, obviamente. Y obviamente para poder aplicar el convenio, como dijo José, se debe tramitar el certificado de residencia fiscal ante la autoridad fiscal, en este caso ante la AFIP, ¿no? Si queremos cobrar nosotros plata de Canadá. Como decía José, el trámite es algo engorroso, a veces obtener el certificado de residencia fiscal. En AFIP ahora está todo digitalizado, o sea, eso sería gracias a la pandemia, ¿no? Está digitalizado porque era un trámite que se hacía a manopla y cara a cara en la agencia hasta hace no mucho, hasta hace un año y moneditas. Eso se agilizó un poco por la informatización obligatoria que nos hizo la pandemia y que llevó a modernizarse un poco al fisco. Y en caso de que bueno, para que sea oponible para el fisco canadiense, como decía José, hay que protocolizarlo en formato internacional y atender, o sea, el formato más común de protocolización internacional es el estampillado de la Convención de la Haya, ¿cómo se llama? La certificación Apostilla.
la apostilla, perdón, de la Convención de La Haya. Pero bueno, ahí José decía que quizás con Canadá hay que tener otros recaudos. Esto, para que lo sepan y traducido al castellano, sería el escribano internacional, ¿no? Digamos, cuando uno pide la firma certificada a un escribano, bueno, para que sea oponible informe internacional, hace falta la intervención de alguno de estos mecanismos o formas de acreditar la veracidad de la información. Franco, perdón, Sí, Franco, me viene a la cabeza lo que te consulté el otro día y sí. estaría bueno que lo cuentes, esto que, digamos, adelantarse y decirle el formulario que tiene que mandar es este. No puede ser algo Sí, diferente. a ver, ahí es dependiendo dónde estés parado vos. O sea, el que tiene que tramitar el certificado de residencia es el que lo va a usufructuar. Entonces, en este caso, el argentino que quiere que le retengan menos y quiere tomarse la retención es el argentino que cobra. Entonces, si yo estoy exportando, yo lo voy a tener que tramitar para cuando yo cobre tener ese certificado. La FIP te lo emite con un formato determinado y eso es lo que yo le mando a Canadá. Ahora, si yo tuviera que pagarle a Canadá o a cualquier otro país del mundo, justo como decía José, lo charlamos hace poquito, yo ahí le tengo que pedir al otro que me mande su certificado de residencia fiscal emitido por el fisco donde vive. Y ahí es buenísimo porque cada fisco tiene su formato, ¿no? O sea, un certificado de residencia fiscal, para que se den una idea, es un papel, es una garilla que simplemente dice, yo soy el fisco del país tal, acredito que la sociedad tal es residente fiscal de mi país a los fines de aplicar el convenio con Argentina o el convenio que sea. Simplemente tiene eso, tiene 4 datos, no más que eso. Ahora, cada fisco lo diseñó de su manera, o sea, ese papel puede llegar a tener más o menos un párrafo, más o menos una oración, pero tiene su manera. Bueno, la FIP, en una medida algo ridícula, tiene una resolución que dice, ok, si vos aplicás convenio con otro país y le vas a pagar con una alícuota reducida, vos tenés que tener el certificado de residencia fiscal del otro con el formato que yo te exijo. O sea, la FIP quiere que el fisco de España, que el fisco de Canadá emita los certificados como quiere la FIP, cosa que es inviable. Y nos pasa en el estudio muchas veces que me dicen, mira, yo tengo el certificado de residencia emitido por el fisco de Canadá, de España, que son fiscos de mucho mejor primer mundo que Argentina, pero la FIP te dice, no, si no tiene mi formato yo te lo rechazo. Y eso genera un montón de dolores de cabeza que no les puedo explicar en la práctica y que a veces solucionamos, por ejemplo, diciéndole, bueno, no podés llevar, aparte del que ya te emitió el fisco del país que sea, digamos, de España, de Canadá, del país donde haya convenio, no podés aparte llevar una cartita en separado con el formato que pide la FIP, que es lo mismo ordenado de otra manera, no más que eso, y que te lo sellen en el fisco y adjuntamos los dos, uno atrás del otro, para que la FIP no me lo cuestione. Y a veces se puede y a veces no se puede. Entonces, bueno, nada, esto simplemente es la historia que hay con los certificados de residencia fiscal, algo que debería ser automático, que debería fluir. Siempre acá tenemos nuestra vueltita, ¿no? No sé si se entendió lo que dije, esto simplemente tiene que ver con cómo se emite y qué le acepta la FIP como certificado de residencia fiscal, pero sepan ustedes que si ustedes están exportando y ustedes tienen que cobrar plata, ustedes tramitan el certificado ante la FIP y ya la FIP te lo da con el modelo que ellos aceptan, o sea que ahí no hay problema. El problema es cuando yo recibo el de la contraparte, ¿no? Eso era un poco lo que quería ahí significar y que hace poco justo lo charlamos con José María porque parece una locura que se genere una contingencia por eso. Pero bueno, esto con respecto al convenio con Canadá, como dijimos, alícuota reducida del 10 o del 15 y me permite tomar como tax credit la retención que me hacen, o sea que no representa un costo para el exportador argentino. Esto simplemente overview de un poco de ellos. La tasa corporativa del impuesto a la renta, como ellos tienen varios niveles de gobierno, se compone como de diferentes partes, pero termina siendo, incluyendo el impuesto a la renta provincial y el impuesto a la renta municipal, oscila entre el 26,5% y el 31%, dependiendo de la provincia donde se esté establecida o incorporada a la sociedad canadiense. Esto es simplemente para residentes canadienses, para que sepan. Y además ellos no tienen un IVA, pero tienen un impuesto a la provisión de servicios y bienes, digamos, es bastante parecido, ¿no? Hay varios países anglo no tienen el IVA, sino que tienen el denominado GST o General Service Tax, en Estados Unidos pasa también eso. Y acá de vuelta, ellos es como que tienen uno montado en el otro, tienen el 5% es la tasa federal, y después tienen entre 8 y 10%
para algunas provincias que ahí están detalladas. Hay otras provincias que están por fuera de este sistema y dicen, no, yo te cobro el mío particular, entiendo que son las provincias francesas las que tienen este sistema distinto, pero en definitiva el GST montado uno sobre el otro, o sea, el GST más el Harmonized Tax, o sea, el impuesto armonizado, como le llaman ellos, donde tengo un componente federal y un componente provincial, puede llegar hasta el 15%. Y ahora les voy a hacer un comentario ¿Me adicional. permitís algo, Franco? Sí. Discúlpame, una píldora, como dice Romy. Esto es importante, no le pasen de largo a esta información, sobre todo al impuesto de servicios, porque esto nos ayuda también a hacer el pricing, a ver cuál va a ser el costo de alguna manera, si bien por ahí el impuesto a la renta, digamos, pero para entender que es algo que pasa con las exportaciones a Brasil, ¿viste? Donde dicen, bueno, sí hay una retención del 10 o el 15, dependiendo del servicio y tal, pero en definitiva a mí al pagador le cobran tal impuesto, tal impuesto, tal impuesto, y dicen la tasa efectiva es del 40 y pico %. Entonces, Sí. es importante esto porque hoy más temprano hacían preguntas sobre cómo determinar el pricing, para saber, y es más, y para que no les vengan a decir cualquier cosa respecto a los impuestos también, esto ténganlo en cuenta. Ténganlo en Sí, cuenta. esto, como decía José, esto tengan en cuenta que estamos puestos acá primero de todo en la bota de la empresa canadiense que va a ser su cliente, ¿no? Esto en el caso de que la empresa canadiense les compre un servicio y a la vez lo revenda el de ustedes o le ponga un margen, bueno, sepan cuál es la carga fiscal que va a tener eso. Pero tiene un correlato. Si ustedes recuerdan en las charlas anteriores, cuando hablábamos del IVA, nosotros decíamos, en Argentina el IVA está exento, entonces no se paga. ¿Y quién lo paga? Lo paga mi cliente en el país de consumo mediante un sistema de cobro revertido, ¿no? Y en el cual el exportador argentino no participa, sino que simplemente es algo que tiene que hacer el propio cliente. Bueno, Canadá tiene algo un poquito novedoso, es un poquito más complejo. Y acá ellos establecen ciertas diferencias. Te dicen, bueno, si vos exportás, es medio raro como lo tienen puesto, dice $30.000 por cuatrimestre, o sea, menos de $30.000 por cuatrimestre durante 4 cuatrimestres, o sea, durante un año, tu exportación no va a estar alcanzada por el GST ni por el impuesto armonizado, y no es mandatorio que te registres ante el fisco canadiense, que es el Canada Revenue Agency. Ahora, si yo excedo $30.000 en algún cuatrimestre, yo voy a estar alcanzado por este impuesto, por el monto que exceda los $30.000, y yo, argentino, me voy a tener que registrar ante el Canada Revenue Agency como un prestador de servicios en Canadá. Ojo, porque esto es distinto, o sea, hasta ahora no lo habíamos visto en ningún país. Hay una tendencia, sobre todo, esto viene traído de parte de los servicios digitales, del famoso impuesto Netflix, ¿no? Esos megatanques que están en todo el mundo, pero en realidad, o sea, venden en todo el mundo, pero no están en ningún lado. Y muchos países están creando mecanismos donde, por más que no sean residentes, los llaman y dicen, che, vos registrate y sacá un quit en mi país, digamos. Bueno, Canadá tiene algo de eso, y esto es no solamente para servicios digitales, sino para cualquier servicio en general, o sea, o para una vasta cantidad de servicios, entre los cuales el asesoramiento técnico, servicios de IT o desarrollo de software entran claramente. Entonces, de vuelta, si vendo menos de $30.000 por cuatrimestre, no hay que hacer nada. Si en un cuatrimestre me excedí en $30.000, bueno, por el excedente me tengo que registrar y pagar el tributo que habíamos visto antes. Y si yo excedo los $30.000 durante 4 cuatrimestres consecutivos, ya ahí toda mi venta va a estar grabada por el GST y ya ahí me tengo que registrar ya como un contribuyente full en Canadá. Entonces, la recomendación aquí sería, bueno, veamos, ojalá que puedan exportar mucho más que $30.000, ojalá que exporten millones de dólares y esto no sea, esto sea un lindo problema que sufrir, pero sí la recomendación es, Canadá es un país que tiene su vuelta, como dijimos, tiene muchos niveles de gobierno y el fisco tiene estos mecanismos donde te obligan a vos, aún sin ser residente, a registrarte y pagar en ciertas circunstancias. Entonces, ahí decimos, bueno, habría que asesorarse y tener algún asesor local canadiense o alguien de Argentina que sea muy especialista en cuestiones canadienses, porque esto requiere ya un nivel de sofisticación un poquito más elevado. Simplemente eso. Algo más que decir. Si quieren chusmear un poco, la página de internet del Canada Revenue Agency, o sea, de la FIP canadiense, es espectacular. Les digo, de las mejores páginas que conocí, junto con la del Fisco de Inglaterra, por la cantidad de información que te dan, son súper friendly. Obviamente están en inglés o en francés, pero si más o menos entienden, aunque sea inglés,
te da todo, te da toda la info, está re bueno. Te indica, por ejemplo, cuál es el proceso para registrarte eventualmente, pero bueno, nada, si están pensando exportar más de $30.000, se las recomiendo, a la vez de que les recomiendo también buscar algún profesional vinculado al tema. Conclusión. ¿Cómo queda parado Canadá? Como dijimos, la tasa en Argentina es del 30 por ahora. Ahora voy a hacer algún comentario al respecto. El withholding tax de Canadá puede ser entre el 10 y el 15, como vimos, dependiendo de lo que estoy exportando. Y ese withholding tax no va a ser un costo porque yo me lo puedo computar acá en mi declaración jurada de impuestos a la ganancia de Argentina. No voy a pagar IVA porque las expos están liberadas. Sí voy a pagar el 5% de los derechos de exportación. Ingresos brutos, por lo menos en Córdoba, no pago porque está exenta la exportación de servicios, revisar el resto de las jurisdicciones. Y agregamos ahí el GST en Canadá, ojo, porque puede llegar a ser de hasta el 15% y habría que revisar el estatus, como dijimos, en base a la facturación que yo tenga. Acuérdense del threshold, se dice en inglés, ¿no? Del límite de los $30.000, que es el que te puede hacer o no disparar el impuesto. Esto con respecto a Canadá. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta de esto. Por ahora en el chat, Franco, no hay ninguna. Bueno, los liquidé a todos, 5:30 del viernes, es súper explicable, efectividad 100%. Ahora, en el tiempito que queda, me parecía importante traer algunas cositas adicionales, así como para picar Perdón, Sí. Franco, no, solo para resumir, digo, en total, ¿cuál es el máximo componente impositivo que podría haber sumando todos estos impuestos? Y ahí tenés. Si vendés más de $30.000 y tenés 30 de ganancia, 5 de derecho de expo y 15 del GST en Canadá. 50 más o menos. Pero Ok, si vendés más de $30.000, si vendés menos de $30.000, digamos, sería impuesto a las ganancias y el 5 de los derechos de expo, porque la retención que sufras allá cuando te la hagan, igual te la vas a poder deducir acá. Así que esa claro, no sería un costo para vos. Si tenés el costo financiero, ¿no? Si vos exportás en enero y te hacen la retención en enero, vos la decla de ganancias, ponele que la haces en mayo del año siguiente, entonces tenés 14 meses de inflación que se te deprecia esa retención, pero bueno, cosas que pasan. Pero bueno, esto sería más o menos el costo. Más que esto no hay. súper claro, gracias. Bueno, yo el otro día les comenté un poquito sobre el régimen de producción de la economía del conocimiento. Simplemente, como les dije, voy a hacer una especie de flash informativo acá sobre varios temas, más que nada para alertarlos, no para llenarlos de confusiones, sino simplemente para temitas salpicados para tener en cuenta. Con respecto al régimen de producción de la economía del conocimiento, el régimen ya está operativo, ya está toda implementada la fase para inscribirse. Recomendamos fuertemente que lo tengan en cuenta, sobre todo si son desarrolladores de software, sobre todo si son exportadores de servicios profesionales, porque todo eso está promovido y los beneficios son muy importantes. De hecho, un beneficio que te da la ley de economía del conocimiento, recuerden, y voy para atrás, es que no tenés que pagar los derechos de exportación del 5. Acuérdense que este derecho de exportación del 5 es sobre la venta bruta, o sea, es un montón, es fuerte. O sea, si ustedes se meten en la ley de promoción de la economía del conocimiento, dejan de pagar esto y realmente si hacen el cálculo numérico, el ahorro es impresionante, ¿no? Pero bueno, por eso hacemos tanto énfasis y creemos que puede importar mucho todo lo que es el sector exportador de servicios. En general, no hace falta que sea software, mientras sean de exportación, los servicios profesionales están promovidos. Bueno, simplemente saber de que la inscripción se hace vía TAD. TAD es la plataforma de trámites a distancia del gobierno nacional, que se usa para muchas cosas. En este caso es para interactuar con el Ministerio de Producción, que es la autoridad de aplicación de todo este régimen. Pero también hay que estar vinculado con AFIP, ¿no? Porque hay una partecita que se completa vía la página de AFIP, vía clave fiscal, todo eso. Está lista la disposición 11-2021 que salió en febrero y que tiene todos los anexos, es muy vasto, toda la información, todo lo que hay que completar en forma online y después se tiene que subir vía TAD. Y obviamente toda la información, toda la documentación respaldatoria, ¿no? Recuerden así rápidamente que, por ejemplo, algunos requisitos de acceso era hacer inversiones en capacitación. Bueno, yo voy a tener un anexo donde tengo que detallar todo, pero además tengo que adjuntar el comprobante de pago, por ejemplo, ¿no? O sea, toda la documentación que respalde los formularios, todo va vía TAD. Y en teoría,
Bueno, esto lo va a recibir la Dirección Nacional de Desarrollo de Economía del Conocimiento, que depende de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que depende del Ministerio de Producción. Ellos van a analizar todo, y ojo con esto, es importante, si están embarcados en el tema o están juntando la info, siempre recomendamos tener todo junto lo antes posible antes de presentar el trámite, porque una vez que vos metés el trámite, ellos no es que te pueden hacer observaciones, no es que te lo rechazan de una, te pueden decir, mira, acá, ¿por qué no me aportás esto? ¿Por qué no me enmendás esto? ¿No me cierra tal información? Y ahí tenemos solamente 10 días para responder, eso es lo que dice la norma. Si yo en 10 días no respondo, me dan por decaído el trámite de inscripción y me mandan el 1 de enero del año siguiente. Yo no puedo ir la semana que viene de vuelta a una inscripción. Me dicen, bueno, vos a la cola, hermano, de vuelta. Entonces hay que ser bastante ágil con las respuestas y revisar mucho el TAD y los mails, a ver si llega o no llega a la casilla, porque si se nos pasan los 10 días hábiles estamos al horno. Entonces simplemente tengan en cuenta eso. Y una vez que sepan que, digamos, una vez que sale la inscripción, el beneficiario se va a contar inscripto desde la fecha que presentó la solicitud, o sea, no desde la fecha que me lo dicen. Eso está bueno porque si tardan 4 meses en resolver, no es que me perdí 4 meses de beneficio. Yo quedo inscripto desde el momento que presenté el trámite o desde el momento que presenté la última info que subsana las observaciones que me hicieron desde la autoridad. Desde esa fecha quedo, o sea, es retroactiva un poquito en el tiempo. Recomendación de la LEC, por favor, téngalo en cuenta. Y después, si hay, no sé, me parece que no, pero digamos, si hay alguno que viene de la ley de promoción de software, sepan que el mecanismo de inscripción es parecido, pero no es igual, es un poquito más fácil, requiere menos trámites, pero esos son los que están ahora full haciéndolo porque tienen 60 días desde la publicación de la norma. Así que ellos, el plazo les está corriendo. Ellos tienen que hacer la revalidación al toque, porque si no, ahí sí se les cae todos los beneficios que traen acumulados, porque sepan que una vez que las empresas de software hacen la migración de ley, digamos, de un régimen al otro, de la LPS a la LEC, van a quedar inscriptos en forma retroactiva el 1 de enero del 2020. O sea, le van a dar los bonos de crédito fiscal de todo el año pasado. Así que es bastante importante. Pero para poder tener toda esa inscripción retroactiva, ya están corriendo los plazos. Había 30 días hábiles que vencieron el 16 de abril, no, el 6 de abril, perdón, y ahora lo extendieron 30 días hábiles más, o sea, estamos 18 de mayo, así que estamos en el plazo para que las empresas de software estén activas con eso. Simplemente ahí con respecto a la inscripción de la Ley de Economía del Conocimiento, para que lo tengan en cuenta, los que están en tema y los que no están en tema, por favor, revísenlo, yo creo que merece la pena y es muy importante, puede dar un beneficio importante. Y acá donde entramos simplemente en otro peloteo de temas, tengo un poquito más de tiempo. A ver, convenio multilateral. Esto simplemente para que tengan en cuenta. Convenio multilateral, para el que no sabe, es la forma de pagar ingresos brutos cuando yo tengo actividad más de una jurisdicción. Y haciéndolo súper sencillo, el convenio implica que yo tengo que distribuir mis ingresos y mis gastos entre las provincias donde yo trabajo para obtener un coeficiente, y con ese coeficiente yo reparto ingresos brutos durante todo el año fiscal. ¿Se entendió? Porque es medio difícil para entender. ¿Qué pasa? Tengan en cuenta que toda la venta de servicios digitales, pero no venta de servicios digitales, digamos, plataformas de contenido, sino la venta de servicios de forma digital tiene reglas de tribución específicas. Y ahora, sobre todo con la pandemia, esto se puede exacerbar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo asigno mis ingresos? Tengan en cuenta que si por la pandemia, ahora estamos todos trabajando remoto, por un lado tengo a alguien quizás trabajando en otra provincia. Ojo que si tengo un empleado que se me fue a su casa y su casa está en Mendoza, el sueldo del empleado del 2020 hay que asignarlo a Mendoza. Digo, no estoy diciendo revelando ninguna verdad, pero ojo con esto. A ver, ¿a qué viene el comentario? Tengan en cuenta que en el mes de abril hay que hacer el cálculo del coeficiente del año 2020, ¿no? Y 2020 fue un año de casi todo pandemia. Hay que ver el caso por caso, porque les digo, aquí en Capital Federal es muy común que haya gente que trabaja en Capital pero vive en provincia, y ahora que está haciendo todo teletrabajo, ahora el sueldo hay que asignarlo a provincia, y eso puede significar un cambio en la composición del coeficiente y la forma en que yo tributo ingresos brutos. Entonces, ténganlo en cuenta, eso por el lado del gasto. Y por el lado del ingreso, si yo ahora, antes, imagínense que prestaba un servicio de forma presencial o entregaba un informe por escrito. Entonces yo decía, bueno, esta venta la asigno donde está mi cliente o donde yo le entrego el informe. Y ahora lo mando por mail. Ojo que la venta por mail hace que yo se la tenga que asignar al domicilio donde el tipo lo recibe. Yo capaz que antes, con un cliente de Jujuy, decía, no, bueno, quizás, no sé,
Si vos tenés una sucursal en Cava, tenés una sucursal en Córdoba, yo me acerco a Córdoba, ahí te doy mi charla y yo asigno mi ingreso a Córdoba. Y ahora la presto vía virtual. Ojo que ahora yo debería asignarla a Jujuy, por ejemplo, si lo hice así, porque toda la operación a través de medios digitales tiene sus propias reglas de atribución. Simplemente eso, revisar la operación, esto es algo muy de los contadores, igual, sé que es algo medio técnico, pero esto sería como la pandemia y sus efectos impositivos. Bueno, ojo que puede mover un poquito la asignación de ingresos y gastos a los efectos del cálculo del impuesto sobre los ingresos brutos por su influencia en el coeficiente unificado de convenio multilateral. Simplemente eso. Lo digo porque estamos en época. Después, esto salieron en los diarios para que lo tengan en cuenta. Hay un proyecto de reforma de la ley de impuesto a las ganancias. Vieron todos que salió la reforma de cuarta categoría, esto es de las empleados en relación de dependencia. Bueno, también ahora se está discutiendo la reforma de tercera categoría, que en el idioma de la gente de la calle es para las empresas. Hasta ahora el escenario era, o sea, Macri, la administración del presidente Macri en el 2017 hizo una reforma en la cual la tasa de impuesto bajaba del 35 al 30 para ciertos ejercicios fiscales hasta el año 2020, y el año 2021 correspondía a una alícuota del 25%, ¿no? Este año se esperaba que baje 5 puntos la tasa. Bueno, eso probablemente no pase, y este es el proyecto oficial donde se arma una especie de escalita, ¿no? Entonces la ganancia neta sujeta a impuestos de 0 a 5 millones va a pagar el 25%, los segundos 15 millones, ¿no? Entre 5 y 20 van a pagar el 30%, y el excedente de 20 millones va a pagar el 35%. Vamos a tener ahora 3 escaloncitos, donde las empresas que ganen menos dinero, está apuntado para beneficiar a las pymes, sí van a pagar entre el 25 y el 30% quizás, pero las grandes van a tener solamente 2 escaloncitos ahí chiquitos y después van a estar sujetas al 35%. Esto se complementa con una alícuota para la distribución de dividendos del 7%, o sea, yo pago el 35% en la sociedad o el 30% en la sociedad, y después de lo que me queda, si pago dividendos, tengo que hacer una retención del 7% cuando le transfiero a los accionistas, y esto se espera que esté vigente para los ejercicios iniciados con posterioridad al 1/1/2021, o sea, para esto que estamos viviendo ahora. Está buenísimo porque si yo les digo, bueno, presupuestemos un precio para este año, la verdad que este año no sabemos ni cuál va a ser la alícuota de ganancia todavía, porque se está discutiendo, y cuando salga va a ser retroactiva, ¿no? Entonces, bueno, se supone que esto va a salir más o menos en este mes o a principios de mayo, y ese es el proyecto oficial, así que yo creo que es el que vaya a salir. No creo que tenga muchas más modificaciones que esto. Durante fines de marzo, principios de abril, salió la modificación de los parámetros PYME. Esta es la nueva tabla actualizada que cada tanto sale. Yo creo que sale con un poquito menos de asiduidad que debería salir con respecto a la inflación que tenemos, pero bueno, esto simplemente todos lo conocen, es por el tipo de industria al que uno pertenece o el sector al que uno pertenece, son los parámetros que te catalogan dependiendo del tipo de empresa, y en base a esto hay algunas cuestiones vinculadas con algunos beneficios impositivos en la ley PYME que otorga beneficios para eso. Y después tenemos algunos rebotes, ya sea para ayuda financiera. Muchas veces los bancos sacan líneas de crédito para las micropymes, para las pequeñas pymes. Bueno, esto sepan, cuando estamos hablando de micro, pequeña o mediano tramo 1 o 2, estamos hablando de empresas que facturan en un año hasta este valor con algunas salvedades. En la ley de economía del conocimiento, por ejemplo, dependiendo del tipo de empresa que yo soy, tengo más beneficios o menos, y aparte requisitos más fáciles o no. Se trata que las pymes tengan requisitos de barrera de acceso un poquito más bajos que las grandes. Entonces, bueno, para encuadrarme, en la tablita que hay que tomar en cuenta es esta. Simplemente un comentario: recuerden siempre que las empresas desarrolladoras de software, que por default uno podría entender que es un servicio, tengan en cuenta que el software es asemejable a una actividad de transformación industrial. Hay una ley nacional del año 2004 para eso. Entonces, si yo soy una empresa que desarrolla software, tengo que ver la tablita de industria, no la de servicio ni la de comercio. Ven que la industria encima es la más alta, así que sepan que tienen todavía más parámetros. Eso solamente para lo que es software. El resto de las actividades y exportación de servicios en general sí que entra por la tablita de hasta los 940 millones. Y después, estoy yendo un poco rápido, no los quiero confundir, no los quiero generar problemas, pero es algo que nos está pasando con muchos clientes y me parece importante comentarles. El año pasado la FIP sacó un régimen de información de planificaciones fiscales, la RG 4838. Acá la FIP le dice a los contribuyentes:
hola, si estás haciendo una planificación fiscal agresiva, por favor, reportámela. La FIP está muy, o sea, ¿no? Muy en la onda, reportame todo, abrime todo y así te cobro todo lo que pueda. Estos regímenes existen en varios países del mundo, no es un invento argentino. Sí es invento argentino la agresividad que tiene este régimen. Y, a ver, esto lo discutimos mucho porque involucra tanto a las empresas como a los asesores. O sea, si yo asesoro una empresa para sacar una ventaja fiscal, yo debería reportar y buchonear a la empresa mía cliente. Bueno, acá hubo mucho problema con los colegios profesionales porque esto viola el secreto profesional de los abogados, de los contadores. Eso, bueno, hay toda una discusión aparte. Pero ¿por qué traigo el tema puntual? Porque la norma tipifica qué se entiende por planificación fiscal y dentro de eso te lista que vender a un país de baja o nula tributación es una planificación fiscal susceptible de reporte. ¿Y qué nos pasó en este interín? Hace 15 días que la FIP está tirando cartitas donde no te intima, pero te dice, hola, estamos viendo que tuviste una operación con un país de baja o nula, así que please, cumplime con el régimen porque yo ya me estoy dando cuenta. Así como muy sugestivamente. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que países como Paraguay son considerados de baja o nula tributación. Es medio raro porque la ley argentina cambió sobre qué se entiende, ¿no? Sobre qué es un país de nulo baja. Y ahora lo que te dicen es que si el país tiene una tasa de ganancias o de impuesto a la renta 60% menor que la tasa argentina, es un país de baja o nula. Entonces, ojo con eso, y ahora que estamos justo hablando de salir a mercados internacionales, porque puede ser que ahora con este nuevo régimen haya que reportar la operación que estamos teniendo. Ninguno de los países que vimos en las charlas que compartimos está incluido dentro de los países de baja o nula, pero sí, por ejemplo, Paraguay, y traigo a la colación Paraguay porque Paraguay es un país que está andando bárbaro en los últimos años, se está repuntando mucho, tiene una estabilidad fenomenal, tiene una inflación recontra baja, anda mucho mejor que Argentina en un montón de parámetros macroeconómicos, y sí sé que hay muchas empresas que están exportándole servicios y software a Paraguay. Entonces, ojo con eso, porque no pareciera que Paraguay, o sea, uno cuando le dicen paraíso fiscal piensa que en Seychelles, en Caimán, cosas así, y ojo que no hace falta estar en una isla con una playa copada y arena y sol calentito para ser paraíso fiscal. Hay países en los cuales uno capaz no pareciera, pero terminan siendo. Así que, nada, una capa de dificultad más que nos pone Argentina es, ojo, cuáles son mis mercados destino, dentro de todas las cosas que hay que analizar, es, che, ¿habrá que reportarlo en este régimen? Aparte, este régimen es muy criticado porque no tiene un mínimo, no es que si yo vendo más de $1 millón tengo que reportarlo, no, si yo le vendo un caramelo a Paraguay, por ejemplo, tengo que reportarlo, porque no tiene un monto mínimo, es una locura eso. Entonces, bueno, por ahora es lo que tenemos, simplemente era para tenerlos al tanto, porque me pasó con varios clientes que no necesariamente son mega gigantes. Así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, y hasta acá estamos. No sé si con el tiempo creo que estamos bien. Espero que estas noticias así picaditas les hayan servido por lo menos para tomar nota de algo. Franco, te hago una consulta. Sí. ¿Eso es solamente para las empresas de exportación de servicios o lo del régimen de información o es para No, productos también? el régimen de información es para todos y Para es si vos todos. haces una planificación fiscal local o internacional. De las dos maneras. Lo que pasa es que Perfecto. esto cuando salió, decía, bueno, esto para los super megagrupos, capaz que tienen varias empresas Claro. en varios lugares de países, que triangulan para sacar ventajas, etcétera, etcétera. Entonces muchas empresas chicas sin pyme dijeron, esto a mí la verdad que no me pega. Pero ojo, porque vos por el solo hecho de venderle un país que Argentina considera bajo o nula, por más de que, bajo nula tributación, por más de que no sea un sujeto vinculado a vos, te engancha. Y me está pasando que muchos clientes se engancharon por venderle a Paraguay. Y no hace distinción entre servicios y bienes. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas